Perfecto, vamos a compartir entonces en la presentación de esta semana. Perfecto, entonces estamos revisando nosotros lo que tiene que ver con la neumatología reformada y este acercamiento reformado a vivir en el Espíritu. Ese es como el objetivo final y central de todo este módulo. Más allá de la doctrina, es que nosotros podamos tener la capacidad o poder disfrutar de alguna forma esta nueva era, que es una era que está eh, guiada y que tenemos acceso por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio su Santo Espíritu como un regalo divino, como un don divino, y que ahora forma parte de la vida de cada cristiano, por lo tanto lo dirige, por lo tanto también nos ayuda a recuperar paulatinamente, estar en este camino de santificación para ir creciendo e ir reformándonos a la imagen de Jesucristo. Eso es una ventaja que tenemos nosotros hoy en día, además del conocimiento de cómo se ha ido desarrollando el plan de Dios a través de la historia, y tenemos una gran ventaja, que es tener la palabra de Dios completa, y siglos que nos han ayudado también a que el pensamiento doctrinal y teológico se haya madurado mayormente, por lo que hoy día podemos tener comentaristas que nos ayudan a entender estas doctrinas que al leer la palabra no es tan fácil de deducir. Entonces hoy día vamos a ver el trasfondo de la palabra carne. Estamos hablando del Espíritu Santo, y desde el principio hemos dicho que el Espíritu es algo distinto de la carne, que las personas estamos formadas por lo que es carne y hueso, y por otro lado el Espíritu que habita en nosotros, el Espíritu humano, y luego cuando somos regenerados, el Espíritu Santo también viene a morar a nosotros para regenerar, partiendo de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, pero todas las partes del hombre han sido corrompidas cuando él se separa de ellos. Y esto incluye la parte física y también la parte espiritual. Y el Espíritu Santo lo que hace es ir regenerando el espíritu, y esa regeneración trasciende también a lo físico. Ya vamos a ver por qué. Porque antes yo tenía deseos que tendían hacia la satisfacción personal de mi cuerpo, pero ahora que estoy habitado por el Espíritu Santo, Él está obrando en mí una nueva voluntad, transformando nuestra mente y nuestros corazones, y dirigir nuestra atención para poder alabar a Dios con nuestra vida y no a nosotros mismos, que esa es la diferencia. Y por eso es necesario revisar este concepto de la carne. Además, volver a recalcar que la revelación ha sido progresiva, y que las personas y los hermanos quienes vivieron en el periodo del Antiguo Testamento no tenían todo el conocimiento bíblico, porque la Biblia no estaba, se estaba recién escribiendo, ni tampoco tenían la capacidad intelectual para entender los términos como ahora nosotros los podemos entender. Es más, muchos críticos cuestionan que haya existido la escritura, pero tenemos mucho testimonio bíblico
y arqueológico que nos demuestra que efectivamente el pueblo de Dios ya al menos 2000 años antes de Cristo ya tenía la escritura. Y eso fue un gran avance, era un pueblo avanzado con respecto a los demás, porque ya podían ellos expresarse a través de los pensamientos y estos escribirlos en palabras, y sobre todo porque eran la mente de Dios, ¿cierto? Que estaba enseñándoles a través de los consejos y guiando moralmente a su pueblo. Pero tenía sus limitaciones, como también lo tuvo el hecho de haber fabricado un tabernáculo para ofrecer sacrificios de animales para la remisión de los pecados, para la expiación y remisión de los pecados. El apóstol Pablo desarrolla todo esto y nos dice que eran sombras de lo por venir, eran un ayo o un profesor para llevarnos a la forma de adoración que ahora tenemos, que es a través de la adoración a nuestro Señor Jesucristo, ya no con sacrificios, porque Jesucristo realizó el sacrificio de una vez para siempre. Entonces ya no son necesarios los sacrificios, sino con una vida consagrada a Él. Entonces, de esa forma ha ido progresando la revelación y hoy día tenemos una situación privilegiada con respecto a las personas que vivieron en esa época y además tenemos la ayuda del Espíritu Santo que ahora mora en nuestros corazones. Y se manifestó de una forma distinta en el Antiguo Testamento y ahora nosotros tenemos esta gran bendición de tener a este vicario, a este representante de Jesucristo morando en cada uno de nuestros corazones. Entonces, por eso es vital que podamos aclarar el, este vocablo que aparece ahí en la Biblia, en muchas partes que se refiere a carne, para tener una doctrina del Espíritu Santo que sea congruente o que concuerde con el pensamiento no solamente de los profetas del Antiguo Testamento, ni de la forma en que los escritores eh, del Nuevo Testamento escribieron los evangelios, y también sea congruente con el desarrollo de la doctrina y del pensamiento del Espíritu Santo que el apóstol Pablo plasmó en sus cartas. Y que eso hoy día son la base de la teología. La palabra carne, como nosotros la conocemos, en hebreo es basar. Tiene dos acentos, se diría basar. Quien en el griego es sarx, no sale allí, pero es sarx. Pero tiene que ver básicamente con lo mismo. Y lo utiliza la Biblia para designar al hombre o al cuerpo físico, si es que queremos tener un entendimiento más amplio del término. Y se utiliza en tres formas que vamos a ir revisando de acuerdo con el argumento bíblico. Primero, en un sentido de tiempo, en el sentido efímero, perecedero, y que tiene relación con el tiempo. Otra forma en que se utiliza la palabra carne o el término en el Antiguo Testamento o en la Biblia en general es en el sentido del poder, de la gloria del hombre, de los logros que puede alcanzar con respecto al poder de Dios. De alguna forma, el hombre quiere compararse con Dios. Y no son pocas las veces en que el hombre al realizar algún invento o cuando, por ejemplo, desarrolla algún avance tecnológico, se golpea el pecho y dice, mira lo que he logrado, tratando de alguna forma de compararse con Dios. Y también tiene
eh, el sentido de la realización con respecto a la perfección de Dios. Vamos a ir profundizando estas tres formas en que la palabra carne es utilizada a lo largo de la escritura. Y como decíamos al principio, uno de los sentidos, porque hay varios, en que el Antiguo Testamento básicamente está utilizando la palabra carne, es la totalidad del ser humano. Es la parte, digamos, terrenal. Esto es la totalidad del ser humano, creado de forma continua, o sea, por un tiempo. Es corrompible, que tiene fecha de caducidad. Entonces, la totalidad del ser humano, y esto incluye cuerpo y espíritu. De aquí vamos a ver que los filósofos como eh, Platón y de aquellos tiempos y los gnósticos del primer siglo, ellos tenían un problema con esto y trataban de enseñar que existía una dualidad. El pensamiento de la filosofía griega es que el cuerpo atrapaba una chispa del alma universal. Ese era lo que enseñaban. Pero, eh, y por lo tanto existía una sola alma que era atrapada por un cuerpo, de esa chispa universal. Y eso es lo que enseñaban. Y todo lo que era físico o carne, para ellos era malo. No tenía ningún sentido. Eh, y por lo tanto el hombre debía desarrollar en su parte interna para alcanzar un desarrollo eh, superior. Pero la Biblia nos enseña que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y cuando Él sopla en nosotros ese aliento de vida, el hombre es creado en un cuerpo y en un espíritu. Y lo que crea Dios, recuerden en Génesis capítulo 1, dice que todo, una vez que había creado las cosas, eh, decía, bueno, y era bueno. Pero cuando crea al hombre dice, bueno en gran manera. Entonces él no podría haber creado algo malo. Por ejemplo, no podríamos decir que la parte física, aunque ahora es perecedera, es algo malo a la vista de Dios. Sería incongruente, porque lo creó Dios. Distinto es que una vez que el hombre cayó, que el hombre desobedeció a Dios, todas las facultades del alma o del cuerpo entero fueron corrompidas. Y esto incluye al cuerpo y también al espíritu del hombre. Eso es distinto. Pero a lo que enseñaban también los filósofos del primer siglo. Y que también estas enseñanzas se habían presentado en la iglesia del primer siglo. Hay uno, voy a leer el 1 Juan capítulo 4 del 1 al 3 porque estas personas se habían metido en la iglesia y estaban enseñando esta forma, este conocimiento humano. ¿Y qué les dijo Juan? Decía, amados, no veáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, este igualismo que enseñaron los gnósticos es atacado en este caso, porque un mismo por inspiración del Espíritu Santo, por el apóstol Juan que escribe la parte primera. Bueno, entonces, por eso es importante establecer que carne es la totalidad del ser humano, eh,
creado, como decíamos, con respecto al tiempo de una forma efímera, o sea, tiene eh, un inicio y un término luego de la caída. Y por eso se usa la palabra carne en un sentido de comparación, como leemos ahí en el Salmo 78, 39, que dice así: 78, 39, se acordó que era carne, o el hombre es como la carne, soplo que va y no vuelve. Como la carne se descompone entonces fácilmente, nosotros somos comparados con él, que somos frágiles, débiles, en fin. También encontramos que cuando contrastamos nuestra realidad con respecto a Dios, también a eso se le llama carne. Una cosa es, por eso, no sé si han escuchado la expresión del humano y de lo divino. Bueno, por un lado tenemos al hombre, por otro lado tenemos a Dios. Y existe un contraste tremendo. Entonces, se le define de acuerdo con la relación con Dios, es decir, que la carne o el hombre contrasta con Dios, es muy diferente. Eh, en sí mismo existe un contraste. Nosotros somos como un vapor, ¿no es cierto?, que desaparece fácilmente, en cambio Dios es eterno. Eh, Somos insuficientes, no tenemos las perfecciones que tiene Dios, somos débiles, tenemos en nuestros cuerpos las enfermedades y somos transitorios, no trascendemos más que el tiempo que Dios ha determinado que estemos en la tierra. Y el hebreo hace realmente este contraste y por eso usa esta expresión carne en ese sentido. Bien, vamos a ver ahora estas tres definiciones que hemos dado y vamos a revisar los versículos que nos apoyan con respecto a estas definiciones. El primer sentido que nosotros dijimos que era con respecto al tiempo, que el hombre es efímero, ¿no es cierto? Y vamos a leer Salmo 56, 56, versículos 4 y 11, que dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Versículo 11, en Dios he confiado, lo mismo, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? Yo lo leí en la versión 60, pero en la versión 1909 dice: ¿qué puede hacerme la carne? Esto quiere decir que si nosotros confiamos en Dios, el hombre o la carne es vencido. También lo tenemos en el Salmo 78, 38 y 39, que nosotros leemos un solo versículo, que es el 38, que dice: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. O sea, inmediatamente vemos ahí ese sentido de debilidad en cuanto al tiempo en que una persona vive. Es una comparación que nos muestra que somos frágiles, que pasamos muy rápidamente. También esa expresión con respecto a la carne la encontramos en Jeremías 17, versículo 5, que dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, esta expresión, poner carne por su brazo, eh, es sinónimo de ser humano. O sea que le presta ropa, podríamos decir más coloquialmente, o le da, pone su confianza en esa persona. Eh, Confiar entonces equivalente a poner su brazo. Y también en Isaías 40, versículos 5 al 7, dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado.
vos que decías a voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Si toda carne o toda persona, todo ser humano, va a ver la gloria de Dios y obviamente está haciendo una comparación con la hierba del campo que tiene muy poquito tiempo de vida. Entonces, estos pasajes nos están ayudando a, a entender la primera definición, que es con respecto al tiempo, y nos presentan al hombre que es transitorio y que no se entiende como algo malo. Entonces, cuando leemos porque ese es el otro tema, que cuando está muy en boca de nosotros el hablar de los hermanos, no en nuestra congregación, pero yo he escuchado algunas congregaciones, ya este hermano es carnal, este hermano es espiritual, eh, apocando o haciendo una especie de ofensa a las personas. Pero vemos en esta eh, definición de carne con respecto al tiempo que no es necesariamente algo malo, sino que es una realidad de cómo hemos sido constituidos y también es una consecuencia del pecado del hombre que ahora sea transitorio. Entonces tampoco, y ahí hablamos, ahí aparece la idea de la dualidad de cuerpo y espíritu que le había comentado con respecto a los filósofos griegos. Entonces, la idea del hebreo en esos tiempos es que eh, él consideraba a la persona como un todo, como un cuerpo animado y no la de un alma encarnada. Como yo les hablaba, que ellos pensaban que el hombre atrapaba una chispa de un alma que era universal. Y el pasaje bíblico para la segunda definición. Ya. Carne con respecto al sentido de poder. El hombre también se gloria cuando realiza cosas y en su forma de verse a sí mismo tiene un concepto más alto del que debe tener y se olvida de lo que habíamos definido anteriormente, que es transitorio. Entonces, hay algunos pasajes que nos ayudan a entender esta definición también que hace el hebreo en cuanto a los logros o a la gloria del hombre. Segunda de Crónicas, segunda de Crónicas 32, versículos 7 y 8, dice, esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequiel, rey de Judá. Entonces, en este caso, por ellos está el brazo de carne, se está refiriendo al ejército y el poder bélico, y ahí está hablando de la carne del rey Sennacherib, que había dicho, ustedes confían en Dios y Dios no lo ha librado de nada y yo los voy a arrasar con ustedes. Pero aquí vemos que finalmente perdió esa batalla este rey por mucho que él tenía un buen ejército, pero era apoyado y los logros que él había tenido era por un esfuerzo humano y porque Dios lo había permitido, pero finalmente quien decide todo esto es Dios. Y en su soberanía, aun cuando se enfrentaban a un rival mucho más débil, que era Israel en ese momento, igual perdieron la batalla porque Dios intervino y esto nos muestra el contraste entre el logro o la gloria que el hombre pueda tener con respecto al poder de Dios. También tenemos otra referencia en Isaías
Isaías capítulo 31, versículo 3, que nos dice, y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a uno. Y en este tiempo, mucho tiempo pasó de dependencia del pueblo de Israel con respecto a Egipto. Siempre que tenían problemas, miraban a Egipto para pedir ayuda. Y en este caso, ellos estaban mirando nuevamente hacia su vecino Egipto, y viendo que podían tener una ayuda porque los egipcios tenían un ejército que estaba conformado en su mayoría por carros que los judíos no tenían en ese tiempo, el pueblo de Israel. Entonces ellos confiaban en que el ejército de los egipcios podría librarlos. Pero Dios nuevamente está demostrando y contrastando el poder de Él con respecto a lo que el hombre puede lograr. Y en la raya para la suma, tenemos que decir que ellos son perecederos y el poder que puedan tener es ilimitado, con carne y espíritu. Y no es por nada lo espiritual y lo carnal, sino está hablando del poder de Dios con respecto al poder del hombre. Entonces, ese es el contraste. El poder de Dios es ilimitado, el poder del hombre es limitado. No tiene ninguna forma de vencer a Dios. Es como si comparáramos la lucha entre una persona y una hormiga. Básicamente, por mucho que se armen, las hormigas nunca van a poder eh, darle la batalla al hombre. Entonces, el pecado que se ve en este caso con respecto a la definición de la palabra carne, y específicamente en el Antiguo Testamento, es que en su locura y en su desvarío, en su mente, el hombre ya quiere, quiere ser más que carne, quiere ser una especie de Dios y sobrepasar las limitaciones que tiene la carne. Sin embargo, seguimos insistiendo y en la palabra en el Testamento, carne, no quiere decir pecado, sino en este caso es lo que es el hombre en cuanto a lo que puede presentar como poder o logro y por otro lado la gloria de Dios. En ese sentido se utiliza la palabra hebrea carne para describir esta situación. Y ahora vamos a ver los pasajes bíblicos para la tercera definición de carne. De aquí vamos a revisar lo que es el sentido de la realización, la totalidad de sí mismo con respecto a la perfección de Dios. Hoy en día tenemos algunas religiones orientales que llaman a la autorrealización. Entonces, esto tampoco es nuevo. Desde los tiempos bíblicos que tenemos que el hombre ha pensado que él, por medio de su propio esfuerzo, puede llegar a un estado exaltado. Y eso no es así, porque es limitado. Vamos a leer entonces los pasajes que nos ayudan a entender esta definición de carne con respecto a la realización del ser humano en contraste con la perfección de Dios. Veamos Filemón, versículo 16. Filemón solamente en un solo capítulo, versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado.
mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, aquí hace el contraste en la carne, tanto en la carne, por un lado, tanto en el nivel humano, como en el Señor, en el nivel espiritual, en el Señor. Entonces, a nivel social y espiritual existe este contraste. Como un ciudadano, por un lado, está hablando de la realización, ¿cierto? Y por otro lado, como hermano en Cristo. Entonces, por un lado, ciudadano sería la parte carnal de la carne, porque él vive allí, pero en la parte espiritual es como un hermano en Cristo. También podemos leer Filipenses, capítulo 1, versículos 22 y 24. Dice así, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pues aquí vemos, al leer el versículo 24, ustedes pueden ver inmediatamente el sentido de la palabra carne. En este caso no denota un pecado, sino que era necesario, pero está hablando de su cuerpo físico. Vivir y quedar en la carne. Entonces, quedar con este poder ilimitado. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. También tenemos otra referencia en 2 de Corintios, capítulo 10 versículo 3 que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces aquí está hablando del cuerpo físico, andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Entonces, estamos en la carne. Entonces, eh, aquí se está haciendo el contraste en el cuerpo físico, el poder frágil del hombre que es efímero, ¿se acuerdan y la militancia, por otro lado, del poder de Dios. Andamos, aunque vivamos pasajeramente en este mundo, estamos reclutados o militamos, ¿no es cierto?, para el mundo poderoso de Dios. No militamos según la carne. Y después, versículo 4 no aparece ahí, pero porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, nosotros, una vez que por la misericordia de Dios hemos sido regenerados y tenemos fe, creemos en Jesucristo, hemos sido incorporados ahora al cuerpo del Señor que es la iglesia y estamos en estos momentos como parte de este ejército espiritual del Señor. Todavía no se manifiesta completamente, por eso hay una tensión entre lo que está ahora sucediendo y lo que viene, el ya y el todavía no. Pero mientras ya estamos aquí, militamos en el poder de Dios. Y también Hebreos 5:7 tenemos otra referencia, Hebreos capítulo 5, versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, fuerte, dice, en los días de su carne. Pero, ¿a qué se está refiriendo? ¿A un pecado? No, dice que se refiere a la humanidad de Cristo al estar, ¿no es cierto?, habitando en este cuerpo que es transitorio y débil, en esta realidad de este mundo. Gálatas 1, versículo 16, también lo vamos a leer. Dice, revelar a su Hijo en mí,
para que yo le predicase entre los gentiles. Voy a leer el 15 para que no perdamos el contexto. Pero cuando agradó a Dios, y me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, está hablando el apóstol Pablo, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a la mar. Entonces, Pablo no consultó con ninguna persona, un ser humano, y a eso se refiere carne y sangre, para, para pedir o que esa persona le diera la autoridad para el ministerio al cual había sido llamado. Entonces, cuando habla carne y sangre, a eso se refiere. Y también veamos Efesios 6:12. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, eh, nuestra lucha no es física, nuestra militancia no es para formar un ejército que se va a ir a enfrentar a otro ejército de personas, sino está hablando de una lucha espiritual, y en ese sentido aparece ahí la expresión sarx o carne o basar, en hebreo, contra carne y sangre. Entonces, cuando el apóstol Pablo, en definitiva, usa la palabra o esta expresión carne, no se está refiriendo solamente a los pecados, a los pecados licenciosos, ¿no es cierto? Que nosotros encontramos en estas dos listas. Vamos a leer Colosenses 3, Colosenses 3, versículos 5 y 8, que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y Gálatas 5, 19 al 21, que nos habla de las obras de la carne. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando utiliza la expresión carne, aunque podríamos de alguna forma hacer un sinónimo entre los pecados y la carne, hay una intersección, pero no necesariamente siempre es así, en la utilización del término. Por eso no hay que siempre eh, ponerlo como una mala expresión, sino que estudiar el contexto en el cual se utiliza la palabra carne para encontrar el sentido en el cual lo quiere utilizar en ese texto determinado. Entonces, en ese sentido, la carne, cuando lo vemos en Colosenses y en esas dos listas que leemos, denota la personalidad del hombre organizada en la dirección equivocada y dirigida a empresas que son puramente terrenales en lugar del servicio para Dios. Cuando lo vemos en esa lista, es en ese sentido. Pero también en Romanos capítulo 5, perdón, 8, 5 al 8, se nos explica que hay una contraposición entre la carne y el espíritu. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8,
Este capítulo podría ser considerado el capítulo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, porque el apóstol habla mucho sobre el Espíritu en este capítulo. Es bueno estudiar. Del 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces hay una contraposición aquí, sí, entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo, que vamos a revisar ahora. En el versículo, en la primera parte del versículo 5 dice, piensan, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, cuando hablamos de pensar, no solo estamos hablando del razonamiento que es inherente al ser humano, sino de que ese pensamiento orienta a la voluntad. Ya, eh, Calvino lo desarrolla muy bien en sus instituciones de la religión cristiana, que son libros muy recomendados. Pero es importante que la razón, el pensamiento, el entendimiento orienta la voluntad. Si yo tengo un buen entendimiento de las escrituras, va a orientar mi voluntad hacia hacer la voluntad o no desobedecer, obedecer a Dios, obedecer a Dios. Pero si no, si yo lleno mi mente o busco otras enseñanzas que no son bíblicas, también se va a orientar mi voluntad si es que yo hago una, una ley de ese pensamiento o de esa directriz. Por eso es importante. Entonces, piensan, esta palabra no solo expresa la razón, sino la orientación de la voluntad. En el fondo es optar por algo o tomar partido a favor de algo. Por eso es importante lo que leemos, lo que escuchamos, lo que aprendemos, los libros a los que le ponemos oído. Es importante siempre contrastarlos con la verdad bíblica. Entonces, los que son de la carne piensan en la parte, en el versículo 5b, es decir, los que están en la carne han tomado partido a favor. Entonces, hay una diferencia entre los que están en la carne y los que están en el espíritu. ¿Ok? Yo creo que ya en este momento ustedes deben estar donde se cuenta la diferencia. Se dice las cosas de la carne, esto es todo aquello que está en contra de Dios. Entonces, lo que está en contra. Y el versículo 7a termina diciendo, por cuanto los designios, los pensamientos de la carne son enemistad con Dios. Entonces la palabra designio es pensamiento, y esto se puede interpretar de esta forma. Por cuanto el optar por la carne es enemistad contra Dios. Entonces el partido que la carne toma, o que el cuerpo en su totalidad toma, es en contra de Dios. Entonces, por un lado tenemos la carne, que es optar contra Dios, y la carne no se sujeta a Dios, o el cuerpo físico sin Cristo, sin la morada del Espíritu Santo en su corazón, ni tampoco puede hacerlo por eso, porque espiritualmente está muerto, como lo vamos a explicar mayormente acá en Galatas 3, 1 y 3, que también lo vamos a leer. Galatas 3, 1 al 3, que dice, oh Galatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Jesucristo ya fue presentado como crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Que ese Cristo crucificado y resucitado en el fondo introduce a la nueva era del Espíritu Santo. Por lo tanto, es diferente a la era antigua
que era la era de la ley pascual. Entonces, por eso dice, vais a acabar por la carne. Esto quiere decir que vamos a obtener la salvación por nuestro propio esfuerzo. ¿Eso me está diciendo? ¿Es así la salvación? Eh, Colosenses 2:18 nos da más luz con respecto a esto. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, en este caso, los Gálatas estaban tratando de encontrar una forma de ellos mismos eh, salvarse por su propio esfuerzo. Y por eso habían algunos que eran ascetas, o sea, se habían apartado, habían empezado a tener incluso el Dalai Lama, no sé si lo ubican, conocido, o todas esas religiones orientales son medias ascéticas, o sea, se aíslan, ¿no es cierto? Se privan de las cosas materiales para tratar de, con ese esfuerzo, llegar por ellos mismos a Dios. Y esas prácticas se habían tratado de introducir en la vida de los creyentes de la iglesia primitiva. Entonces, Pablo les hace ver que eso es realmente carnalidad, que no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que la regeneración proviene, ¿no es cierto?, por la gente, en este caso por el Espíritu Santo, y por Él morando en nosotros, y que Él nos va a guiar ahora a la verdad y justicia, y a tener, ¿no es cierto?, la imagen de Jesucristo en nuestras vidas por medio de la santificación progresiva, pero que no tiene que ver con nuestro propio esfuerzo o con lo que yo entiendo que puedo hacer para alcanzar el favor de Dios. Entonces, Pablo, el pensamiento de Pablo es que lo presenta en el fondo como un antagonista ante Dios. Si él piensa que por su propio mérito se puede encontrar con Dios. Entonces, el problema mayor aquí es que existía gente que era moralista, que según ellos se pueden salvar a sí mismos. Eh, Ellos sabían lo que era bueno y malo, y muchos de ellos externamente no pecaban. Pero el problema es que no habían creído en Cristo, como los fariseos. Y eso los hace estar fuera de la iglesia, de Dios. No los hace creer. Entonces, los fariseos de alguna forma eran cardinales, aunque se presentaban como que perfectos, que no tenían vicios, ¿no es cierto?, se comportaban bien, pero el hecho de tratar el hombre, de alcanzar la reconciliación con Dios por sus propios méritos, dejando fuera de la ecuación a Jesucristo, los hace estar en enemistad contra Dios. Porque nadie puede reconciliar al hombre con Dios a menos que sea Dios mismo, y por eso es Jesucristo mismo. Entonces, carne es el hombre cuando quiere, en el pensamiento paulino, cuando quiere alcanzar todas esas metas sin fin, cuando confía en sí mismo. La carne precisamente es donde el hombre pretende alcanzar esas metas que agradan. Y a eso el pensamiento paulino se está refiriendo con carne. Eh, y de esta forma, el hombre, que ya vimos que es efímero, que todas esas características, se sitúa en contra de la gracia y la santidad de Dios cuando opta, en este caso, por sí mismo. Y esto lo vemos no solamente en los fariseos de ese tiempo, sino que lamentablemente lo vemos también en nuestros días. Hay algunos grupos que buscan, bueno, tenemos religiones famosas que piensan que por el esfuerzo propio ellos pueden llegar a Dios, pero también hay grupos de cristianos que piensan que siguiendo ciertas reglas o poniendo más reglas, nosotros podemos agradar a Dios por cumplir esas reglas humanas. Y dejamos de lado lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Bueno, finalmente aquí se trata, en el caso de Romanos capítulo 8, las personas
que ahí aparecen como carnales, realmente no son cristianos. De eso se trata. Entonces, finalmente no es que exista un cristiano carnal, es una idea que se contrapone por sí mismo. O es cristiano o no es cristiano. Si no es cristiano, es carnal, es su naturaleza humana, y el cristiano realmente es espiritual porque el Espíritu Santo habita en él. Bien, esto es lo que vamos a revisar hoy día con respecto al término carne, que era súper importante y que nosotros lo tuviéramos claro para seguir avanzando con el estudio del Espíritu Santo. La próxima semana vamos a ver otro capítulo que tiene que ver con la carne espíritu. Ya eso en su mente desde ya, estudiarlo, porque es interesante también, eh, porque vamos a revisar cómo se relaciona con la naturaleza humana también de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿algún comentario, alguna consulta que podamos responder? Quedan un par de minutitos. Todo claro por mi parte, muy interesante la lección. Bien. Bien, entonces de esta forma terminamos los ánimos para que sigan haciendo los cuestionarios. El examen final el examen toma preguntas de todos los cuestionarios, así que ojo con eso. Y después queda el ensayo, que es como la parte un poquito más larga. Así que el Señor les siga bendiciendo, y lo bueno es que esta lección después queda grabada para los que no pudieron venir y la puedan escuchar y estudiar, y así le sacan mayor provecho al curso. Eso es, mis hermanos. Vamos a ir ya finalizando. Hermano Ignacio, por favor, ¿nos puede dirigir con una oración final? Amén. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das de aprender, de profundizar. Te rogamos que nos sigas guiando, que sigas abriendo nuestros ojos a la verdad de tu palabra y que todo esto que aprendemos, Señor, lo podamos, Señor, llevar a nuestra práctica, Señor, y a profundizar nuestro amor por ti. En el nombre de Jesús. Amén.